Bien, continuando entonces con la estructura del finalismo, también llamado finalismo de estructura lógica objetiva, a la que Jesús María Silva Sánchez indica que es mejor hablar de estructura lógica objetiva ontológica. Bien, nos habíamos quedado desarrollando el tema de la concepción personal del injusto. Aquí habían dos variantes que el finalismo tenía que resolver. La primera variante que el finalismo tenía que resolver era necesariamente ya habiendo definido la ubicación del dolo en el tipo objetivo. Entonces la problemática que se le venía era dónde ubicar las conductas culposas, como lo vamos a ver ahora. Pues bien, desarrollando la teoría de la concepción objetiva del injusto penal, la inclusión del dolo en el tipo trajo como consecuencia dos puntos. Primero, que los conceptos ontológicos del ser, de los entes, sujeto activo, bien jurídico, etc., estén diseñados en la estructura que el legislador daba para la comisión de un delito cualquiera, de un tipo penal cualquiera, tomando en cuenta la acción humana como una teoría de carácter ontológica. Hasta ahí no había ninguna diferencia con el causalismo de Welsel y Kaufmann. Lo que agrega Maurach para desarrollar la teoría de Welsel es darle un criterio subjetivista a esta intervención, ¿no? Y este criterio subjetivista que agrega Maurach en su Tratado de Derecho Penal trae como consecuencia definitivamente que con los trabajos de Jechet en su Lebruch, Freyschutz y Jacobs y Strattenberg en sus diferentes partes generales, por citar a Jechet y Freyschutz y Strattenberg, el mismo Rossin, establecen en sus derechos penales parte general el desarrollo del finalismo, entendiendo que ya habían criterios normativistas en la decisión y desarrollo de la construcción finalista. Yo dije al comienzo de la sesión que los criterios normativistas siempre existieron, ¿eh? Desde las primeras posiciones de la teoría científica, de la teoría del derecho, con los causalistas ya habían posiciones normativistas, pero la ciencia estaba desarrollándose en esos aspectos. Entonces, Cerezo Mir, por ejemplo, uno de los seguidores más directo de Welsel, alumno en el doctorado de Welsel en Alemania, él desarrolla el finalismo para las corrientes españolas, ¿no? Cerezo Mir, en su Derecho Penal, parte general, más concretamente en la página 345, nos hace recordar que estos criterios ya eran normativistas, ¿no? Porque aún él indicando, o sea, me refiero a Cerezo Mir, que Welsel nunca le dio una función de pronto teleológica final de carácter normativa, pero el desarrollo del funcionalismo de Welsel arribó en análisis normativistas que tenía que darse en la interpretación de los tipos penales, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, Rossin, cuando desarrolla su parte general, ¿no?, él indica que hay juicios lógicos objetivos que desarrolla en todo caso Rossin a partir de su maestro Welsel. No nos olvidemos nunca que Rossin y Jacob fueron alumnos de Welsel. O sea, tenían muchos criterios desarrollados del finalismo ontológico, ¿no?, valorativo. Ahora, hemos dicho, ya hemos repetido al cansancio lo dicho por Jesús María Silva Sánchez, que este finalismo, aparte de ser normativista, también era ontologista. Bien, sigamos desarrollando la línea del finalismo. Que tenían que colocar límites al dolo para poderlo diferenciar del deber de cuidado objetivo que eran las conductas culposas. En esa línea había que diferenciar el error en casos de supuestos del curso causal, el error en casos de objeto, el error in persona y la aberratio ictus, ¿no?, para poder darle un criterio y análisis de carácter normativistas, ¿no?
es ahí que Belsen, en su derecho penal parte general, él agrega para diferenciar esta clase de errores los caracteres de previsibilidad del injusto. O sea, si los casos son previsiblemente establecidos para la comisión del injusto penal, tendría que ser dolosos. Y si no son previsibles, entonces estaríamos entrando a la laguna de los delitos culposos. Y entonces Bessel desarrolla que la desviación del curso causal, siempre y cuando sea esencial, excluye al dolo por el criterio de la previsibilidad. Entonces ahí ya estamos entrando un poco a analizar aspectos normativos que tenían que desenlazarse o tenían que estacionarse, como yo digo, en lo que eran los criterios de imputación objetiva. Por ejemplo, en el error in objeto, error in persona, o en el error en la desviación del golpe, el aberratio ictus, ¿cómo lo resolvía Bessel? A través de los criterios de previsibilidad que estaban dentro del injusto penal. Estos eran criterios netamente de carácter normativistas. Mucho cuidado, ¿eh? Criterios normativistas que tenían que ser analizados en esa situación y en ese extremo. Entonces ahí entramos a observar la inobservancia del deber de cuidado o del cuidado debido, entrando ya a temas culposos, ¿no? La invasión de los tipos penales dolosos traía como consecuencia también regular aquellas conductas que no eran previsibles, porque lo que era previsible era necesariamente conducta dolosa, y lo que no era previsible, contrario censo, tendría que ser considerado como una conducta culposa. En 1930, señores, en 1930, cuando estaba ya finalizando el causalismo, hay un jurista alemán, Karl Heinrich, publica una obra que él tituló Referente a los delitos culposos y a las intervenciones de la inobservancia del deber de cuidado. Fue el primero en señalar el tema de la inobservancia de los deberes de cuidado en su obra Untersuchungsfragen über Borchardt. ¿Qué significa eso? Delitos culposos. La obra fue publicada en Berlín en 1930, pero recién a fines de los 60, 1964, se traduce la obra en idioma castellano, o sea, el español, y los españoles desarrollan las teorías del normativismo, del finalismo. En Alemania, posguerra, no se desarrolló las teorías de Karl Heinrich. Fue posteriormente a 1960 con Bessel en Alemania, con Maurach en Alemania y en España, nada más y nada menos por juristas como Bacigalupo, por ejemplo, ¿no? En Argentina también, ¿no? Santiago Mir Puig en España, recientemente fallecido, ¿no? Por supuesto que Cerezo Mir, van desarrollando los criterios del normativismo en cuanto a regular las conductas culposas. Entonces había una discusión. ¿Cuál era la discusión? Eran dos. Primero, si el deber de cuidado, hablando de delitos culposos, debe ser considerado como un deber objetivo. Repito, si el deber de cuidado debía ser considerado como un deber objetivo. Esto es, si necesariamente el imprudente, el negligente, tendría que prever esa conducta. De lo contrario, su conducta era típica. Ejemplo, el médico que no preveía una intervención quirúrgica sin tomar la lex artis, definitivamente era culpable por el delito culposo. La otra tendencia era resolver si el deber de cuidado era un elemento subjetivo. Es decir, tendría que ser analizado por la conducta especial de la gente. O sea, no basta ser neurocirujano, de repente hay que ser un epidemiólogo, de repente la persona no muere por el corte, por la infección, pero muere por un mal tratamiento de un virus. En este caso, la conducta del médico que operó sería atípica, en el caso que hubiese cometido una negligencia. Pero la negligencia mayor lo habría cometido el médico epidemiólogo que de pronto no hizo un buen tratamiento de la lex artis. Eso se llama conducta de capacidad intelectual o ser capaz en la acción. Estos criterios estaban discutidos en Alemania.
Strattenberg, Hart, Heymans, Jacobs, Sanson, Otto y Bacigalupo. Bacigalupo es una obra extraordinaria que se llama Principios del Derecho Penal, publicado en 1990 para editora Acal Madrid, ¿no? Establece y desarrolla los criterios de Strattenberg, repito, de Carl Heymans, con quien yo me guío mucho en estas clases, por supuestamente de Jacobs y de Sanson y Otto. ¿Quiénes decían ellos? ¿Qué cosa planteaban ellos? Planteaban que debería existir un deber de garante, o sea, una cualidad especial en el autor. Esa era la discusión, pero no era doctrina dominante. ¿Cuándo nace la doctrina dominante para resolver estos problemas? Cuando Roxy publica su obra de Derecho Penal Parte General, a través de lo que él conoce como imputación objetiva. En los trabajos de Roxy encontramos unos trabajos principales de Honig, que ya para 1930 opinaba que en esta clase de hechos tendría que ser resuelto por la imputación objetiva. Aquí se alinea también Santiago Milpuch, ¿no?, con su Derecho Penal Parte General en la página 247, ¿no? Aquí los elementos culposos van a ser resueltos a través de la imputación objetiva. Ahora bien, seguimos con la temática. ¿Quiénes siguen esta línea? Torio López, por ejemplo, otro penalista español muy importante que nos enseña sobre los delitos de peligro de hipótesis o delitos hipotéticos. Esto es publicado en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales para 1981 y luego lo vuelve a publicar en 1986 en la página 33. Esto es muy importante porque aquí ya surgen dos discusiones. La primera discusión es el alcance de los problemas de la interrupción de cursos causales. Un punto que está muy, pero muy discutido actualmente, si lo ubicamos básicamente dentro de la imputación objetiva o dentro de las conductas imprevisibles, ¿no? Esta línea, por ejemplo, la viene trabajando muy bien Silva Sánchez, ¿no?, a través del desarrollo de la interrupción de cursos causales a través de la corriente finalista. Y el tema de si no conocer el derecho penal, si no conocer básicamente lo que se conoce como la interrupción del curso causal, entonces la conducta será atípica. Si usted no conoce, perdón, será atípica. Pero si conoce el desarrollo causal, será la conducta típica a través de una resolución de carácter puramente normativista y finalista. Bueno, es un tema un poco complicado que lo vamos a analizar en una página especial. Ahora bien, Ramón Iragüez y Valles nos trae otra problemática. Si el sujeto que está incluido en una comisión delictiva de pronto desarrolla los cursos causales como sujeto que no conoce la acción típica, o no quiere conocerla, entonces su conducta será atípica. Si no quiere conocerla, será atípica, según planteamiento de algunos. Pero Ramón Iragüez dice que no. El querer no conocer una conducta ilícita lo hace culpable. Esto viene de la tradición del common law, de los norteamericanos y los ingleses, y que en el derecho penal alemán nosotros lo conocemos como dolo eventual, ¿no? Este es un desarrollo a propósito de las modernas tendencias del derecho penal. Lo que queremos decir en buena parte que el finalismo no ha desaparecido. Todas las estructuras que nosotros conocemos en teoría del derecho penal lo vamos a encontrar en el desarrollo práctico de todos los manuales de derecho penal, salvo Rossini y Jacobs, que tienen otro desenlace y otro desarrollo de la parte general. Bien, continuamos la próxima sesión con el tema imputación objetiva desde el punto de vista del finalismo de Belsel.